Hey, ¿qué tal? Hoy estamos de nuevo aquí en un nuevo podcast sobre comercio internacional. Hoy vamos a hablar un poco sobre las zonas francas, normativas, vamos a hablar sobre las normativas de estas, vamos a hablar sobre qué son las zonas francas, qué tipo de beneficios tienen las zonas francas al país, beneficios al comercio. También hablaremos nos enfocaremos más que todo en las normativas y los cambios que han tenido estas tributariamente. Y para ello vamos a tener hoy algunos especialistas que nos van a comunicar sobre todo esto y nos van a dar un trasfondo en sí de todo lo que son las zonas francas y los cambios que han tenido. Para iniciar vamos a tener en cuenta qué son las zonas francas. Bueno, pues una zona franca es un territorio limitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exacción de pagos de derechos de importación de mercancías, así como exoneración de algunos impuestos o una diferencia de regulación de estos. Bueno, ya que entramos un poco en contexto con esto, vamos a hablar con Karen, una de nuestras especialistas, que nos va a hablar sobre el comienzo de la normativa de las zonas francas y nos va a aclarar un poco sobre estas. Bueno, Karen, ¿qué nos tienes que decir hoy? Hola, el día de hoy hablaremos sobre el desarrollo de la normatividad de las zonas francas en Colombia. Este trabajo lo miraremos desde un amplio punto de vista, revisando cada decreto, ley y resolución que se ha dado a través de la historia, con un enfoque especial en los principales decretos, como lo son el decreto 2685 del año 1999, el decreto 349 del 2019, siendo este una mayor claridad el decreto 390, y el decreto 1165 del año 2019. Esto será con el fin de identificar el cambio y el impacto de las zonas francas según cada cambio en la regulación aduanera en Colombia. Empezaremos con que a partir de la creación del decreto 2685 de 1999, el gobierno ha venido elaborando nuevas normativas aplicables al régimen de las zonas francas. Según Diego Gaitán, gerente de la zona franca de Bogotá, muestra una visión sobre las zonas francas. Según Diego, mediante la entrevista realizada por Legiscomex, a partir de la Ley 1004 del 2005, se cambió el objeto de creación y funcionamiento de las zonas francas. La ley buscó enmarcar las zonas francas dentro de los convenios internacionales que Colombia había suscrito, particularmente con la Organización Mundial del Comercio. El régimen de las zonas francas se creó como incentivo para las exportaciones sin pagar renta sobre las ventas al mercado externo. Con esta ley, el objetivo de las zonas francas cambió. Dejaron de ser un instrumento para incentivar las exportaciones y pasaron a ser un mecanismo para generar empleo, atraer inversión extranjera directa, retener inversión nacional, generar centros de desarrollo, mejorar los procesos y dar transferencia tecnológica. Empezaremos según el decreto 2685. Las zonas francas las encontramos en el decreto en el título 9, capítulo 1, zonas francas permanentes. Este está modificado por el artículo 1 del decreto 4051 del 2007, el cual nos habla en el artículo 392 sobre el ámbito de aplicación sobre las zonas francas permanentes y a los usuarios a los que se les aplica el artículo, como lo son usuarios operadores, usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y los usuarios comerciales. Ahora, actualmente podemos encontrar dos tipos de usuarios de zonas francas, el usuario administrador y el usuario expositor. El usuario administrador es la entidad administradora del área quien solicita la declaratoria con capacidad legal para organizar eventos de carácter internacional, así como para desarrollar actividades de promoción, dirección y administración del área. Y el usuario expositor es la persona que adquiere mediante vínculo contractual con el usuario administrador la calidad de expositor. Ok, lo que nos quiere decir nuestra especialista Karen es que a partir de las normativas, las zonas francas pasaron a ser no solo un mecanismo de comercio, sino que a su vez es un mecanismo que ayuda al país a generar empleo. Y no además de esto, las normativas ayudaron a las zonas francas a generar más títulos, ser más específicas para que los comerciantes se enfoquen más y puedan promocionarse sobre estas.
Bueno, ahora, gracias a nuestra especialista Karen, vamos a hablar ahora con nuestra especialista Ana María, que también nos va a dar un transformo normativo en el que se ha presentado y que ha tenido las zonas francas. Bueno, ¿qué nos tienes que decir, Ana María? Otro decreto a tener en cuenta es el decreto 2147 del 2016. Por medio de este decreto se simplifica la normativa de las zonas francas, en donde se agilizan los procedimientos, facilita el acceso al régimen y se delimitan las entidades intervinientes en el proceso de declaratoria de existencia de las zonas francas. En el título 1 se encuentran los temas relativos a requisitos, clases, pérdida y procedimiento de declaratorias. En el artículo 1 se hicieron ciertas modificaciones en cuanto a los conceptos, como en el caso de la puesta en marcha de los activos fijos reales productivos, en donde se añade que no se consideran como tales aquellos bienes que regresan al país después de haber sido exportados desde el territorio aduanero nacional. En el artículo 4, los usuarios de zonas francas podrán nacionalizar dentro de la misma las materias primas o los bienes transformados o terminados, retirándose o no de la respectiva zona franca, lo que representa un avance para las operaciones del régimen. En el artículo 6 se contempla que para las zonas francas especiales de servicios que no involucren movimiento de carga, se podrá autorizar que los empleados realicen su labor fuera de la zona franca a través de mecanismos de teletrabajo siempre y cuando se acredite que al menos el 50% de estos trabajos corresponde a población vulnerable de acuerdo con la Ley 1221 del 2008. En el artículo 11, los usuarios industriales podrán someter las mercancías ingresadas o producidas en la zona franca a los regímenes de importación definitiva o al régimen de transformación y ensamble al que hace referencia esta nueva regulación aduanera. En el caso de la declaratoria para las zonas francas permanentes especiales no pueden exceder esta declaratoria por más de 30 años, comparándola con la zona franca permanente, donde se podrá obtener una prórroga por el mismo término inicial, es decir, un máximo de 60 años. Además, estas declaratorias tendrán un nuevo requisito y se trata del Plan de Promoción para la Internacionalización que busca la integración de las zonas francas en el comercio internacional. En el artículo 91, en el tratamiento de los subproductos y productos defectuosos, el usuario operador será quien autorizará la destrucción de los bienes sin intervención de la autoridad aduanera, pero para ello deberá presentar la respectiva declaración aduanera. Por último, en el artículo 97, en el procesamiento parcial, de acuerdo con la norma, la operación no podrá ser superior al 40% del costo de la producción total de los bienes o servicios en el año fiscal. Bueno, muchas gracias, Ana María. Lo que entiendo es que lo que nos acaba de informar nuestra especialista es que los siguientes cambios normativos fueron generados más que todo a los procedimientos sobre estas zonas francas, dando avance a las operaciones realizadas en estas. Y bueno, muchachos, eso fue todo lo que vamos a hablar en este momento sobre normativa en las zonas francas en nuestro país. Algunos avances que se han generado sobre estas, alguna información adicional que nos pudieron dar nuestras especialistas. Bueno, muchas gracias a todos nuestros especialistas que nos acompañaron el día de hoy, a Karen, Ana María y Sebastián. Bueno, me presento, soy Daniel Chitia Muñoz, especialista en documentación aduanera, y agregaré un tema muy importante para nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy, que quieran introducir sus mercancías dentro de estas zonas especiales. Bueno, antes de entrar en materia, iniciaré con un tema muy importante, como lo son los tipos de zonas francas, ya que la mayoría de personas tienen un desconocimiento frente a esto. Dentro del territorio aduanero nacional se tienen en cuenta 3 zonas francas. En primer lugar, la zona franca permanente, que se denomina comúnmente como multiusuario.
Es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional con normativas especiales donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales. En segundo lugar, hablaremos sobre zonas francas permanentes especiales, comúnmente llamada uniempresarial. Es aquella que está autorizada para que una empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicio en un área determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país, que cumplan, primeramente, con los requisitos de inversión y de empleo que establezca el gobierno. Y en tercer lugar, están las zonas francas transitorias, donde son lugares declarados por la autoridad aduanera competente, donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional, que revistan importancias para la economía y el comercio internacional del país. Bueno, ahora sí, contextualizados con las zonas francas, iniciaré con la documentación regida para ingresar a alguna de estas zonas especiales si la mercancía es de procedencia extranjera. Bueno, los documentos soportes. En primer lugar, la factura comercial o factura proforma debe ser en español. Para Colombia, en primer lugar se debe tener en cuenta la especificación de cantidad, descripción detallada de la mercancía de forma tal que se pueda identificar e individualizar plenamente los elementos que se envían o unidad de facturación. En segundo lugar, se debe tener en cuenta los valores unitarios, valores totales, la moneda, y cuando se trate de una factura comercial se tendrá en cuenta el término de negociación. Además, debe incluirse información correspondiente al tipo de operación. Y otros documentos que se tienen en cuenta es lista de empaque, documentación de transporte, documentos aduaneros, factura o certificación de fletes, certificación o pólizas de seguro, certificación de gastos y los documentos especiales si se requieren, como lo son certificados de origen con fecha posterior a la emisión de la factura, registros, vistos buenos, normativas y requisitos dependiendo la posición arancelaria, entre otros. Bueno, les habló Daniel Chitiba Muñoz. Muchas gracias por su atención prestada y nos veremos en otro siguiente podcast. Muchas gracias a ellas dos por darnos esa gran información y nos vemos en un nuevo podcast.